Tú traslada esta noticia a la época de nuestros abuelos y luego me cuentas. Y es que esta semana vi una noticia que me dejó un tanto confusa. Un profesor en Irlanda es enviado a prisión por no utilizar el pronombre ella con uno de sus alumnos. Yo al principio incrédula pensé que esto podría ser una noticia falsa. ¿Qué clase de código penal va a considerar esto delito? Así que decidí zambullirme de lleno en la noticia para luego compartirla con vosotros. ¿Qué delito cometió este señor? ¿Qué es lo que pasó en realidad? Pues vamos a empezar por el principio. Profesor que practica la religión cristiana y además por lo que se ve con una fe muy fuerte y difícil de doblegar. Da clase en un centro escolar y da clase a un menor que está en un proceso de transición de género y además no se siente ni niña ni niño, lo que ahora se conoce como identidad de género no binaria. Exige que se le trate por el pronombre ella, pero este profesor se niega por motivos de conciencia, por su religión. No considera que haya una identidad de género no binaria. Este menor se queja y el centro escolar toma la decisión de suspender de empleo y sueldo a este profesor. Nada conforme con esta decisión, el profesor considera que no ha hecho nada grave y decide acudir al centro escolar a dar clase. Este centro escolar, presionado por el alumno, decide acudir a los tribunales. Y aquí un juez dicta una orden por la que este profesor no puede dar clases en este centro. Este profesor insiste, considera que no ha hecho nada grave que merezca tal sanción y acude nuevamente al centro escolar. El delito que ha cometido este profesor no es no utilizar el pronombre ella. El delito que ha cometido es quebrantar una orden judicial. Si trasladamos lo ocurrido en Irlanda a lo que ocurriría en España, con nuestro ordenamiento jurídico español, nos encontraríamos con el quebrantamiento de una orden judicial, el delito contra la administración de justicia. ¿Cuál sería el bien jurídico protegido? Pues el mandato constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero nos estamos dejando algo en el tintero. ¿Qué hay de la libertad religiosa de este profesor? ¿Qué hay del derecho fundamental a expresar tu libertad religiosa, a vivir de acuerdo con una religión? Es un derecho fundamental de carácter personalísimo que se ha conculcado por parte del centro escolar y aquí nadie ha dicho nada. Ha primado lo que un joven siente o exige que se le trate de una determinada manera, pasando por encima de un derecho fundamental protegido de expresar tu fe religiosa. Me parece algo lo suficientemente grave como para traerlo al canal, porque aquí en España está empezando a ocurrir, está ocurriendo. ¿De qué manera? Bueno, nuestra Constitución, en el artículo 16, garantiza que todos tenemos derecho a vivir y a expresar nuestra religión. Además, para los niños, para los que son menores de edad, los padres, amparándose en lo que dice el artículo 27 de la Constitución, que dice que los poderes públicos deben garantizar a los padres el poder educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas y a su moral también, y a su moral. ¿Pero qué es lo que está pasando? España debería de ser un país laico, con una tradición católica, cristiana también, pero a día de hoy hay muchísimas nacionalidades en España y personas de diferente etnia, cultura y religión. Hasta este momento hemos vivido en paz, cada uno ha respetado la religión del otro. Tu libertad termina cuando rozas la mía. ¿Qué pasa en los colegios últimamente? ¿Qué pasa con la educación que se pretende dar a niños muy pequeños que yo pongo en duda que estén en un momento de su vida capacitados para escuchar según qué cosas y que puede ir en contra de lo que dice la Constitución y en contra de cómo los padres deciden en base a lo que para ellos es mejor para sus hijos
educar a su prole. Yo no voy a hacer aquí una defensa de las religiones porque tengo mi propia opinión al respecto. Respeto a todo el mundo. Yo soy una persona muy liberal. Cada uno que piense, que crea lo que quiera, a mí no me afecta, lo respeto profundamente. Yo no practico ninguna religión, pero es cierto que hay padres que, amparándose en esa libertad religiosa y considerando, ojo, qué es lo mejor para sus hijos, sobre todo en religiones de tradición cristiana, que son las que más conozco de cerca, católicos, evangelistas, testigos de Jehová, la prelatura del Opus Dei. No se suele decir públicamente porque la gente tiene miedo, pero de acuerdo a sus convicciones religiosas, por ejemplo, la sexualidad está relegada al matrimonio. Las relaciones homosexuales están prohibidas, por lo menos su práctica, no la condición de homosexual, sino su práctica está prohibida por la Biblia. En la prelatura del Opus Dei está prohibido el uso de anticonceptivos. En todas ellas tienen en común llegar virgen al matrimonio. ¿Estoy yo de acuerdo con eso? Pues no, la verdad es que no, pero lo respeto. Cada uno libre es de hacer y de pensar lo que quiera. A mí no me afecta en lo absoluto y estoy de acuerdo con que cada padre y madre decida educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y a su moral. Pero ¿no os parece que esto entra un poco en colisión con la forma en la que a día de hoy se pretende educar a los niños en los colegios? Veréis, yo creo en el término medio. Yo creo que el colegio es un lugar donde se tiene que instruir a los niños en las materias curriculares, pero aquellas que tienen que ver con la forma de ver la vida, con la educación, con los valores y con la moral, son funciones que deben desempeñar los padres, que para eso son los titulares de la patria potestad, porque lo que para ti y para mí puede ser, por ejemplo, el uso de anticonceptivos, la forma de vivir la sexualidad, nos puede parecer similar al común de la población, o por lo menos a los que nos atrevemos a decirlo públicamente sin miedo a ser señalados. Mañana el Estado puede estar en manos de otro gobierno y quizás lo que diga ese gobierno cada vez que le vamos cediendo derechos, a lo mejor no estamos de acuerdo. Así que en ese sentido yo abogo por la libertad y porque el Estado, en cuestiones que afecten a la esfera íntima de las personas, a su forma de pensar, a su forma de sentir, estén al margen. También pienso otra cosa. Estoy a favor de la diversidad, porque al igual que creo que en los colegios deberíamos delimitar este tipo de adoctrinamiento, erradicarlo, la diversidad hace que los propios niños, con el contacto que tienen con otros que piensan de manera diferente, que sus padres son de otra religión, que tienen otra cultura, pueden tener un pensamiento más amplio o la posibilidad de vivir o por lo menos de saber que existen opciones diferentes sin que tenga que venir un profesor a decirte lo que tienes que hacer, cómo tienes que sentir o quién eres en realidad cuando todavía tu cerebro no tiene la suficiente madurez para saber algo más, que es jugar con tus amigos y relacionarte con ellos. Eso es en lo que yo creo. Voy a dejar esto en comentarios abierto para que me deis vuestra opinión, porque me parece un tema muy sensible. El tema de la religión, dicen que no hay que hablar en público ni de política de religión y yo toco todos los palos para que luego yo me queje de las críticas, pero bueno, son temas que no se suelen hablar por miedo al juicio, ¿no? El tema de la sexualidad, el tema de la homosexualidad, las religiones que os he mencionado, sus principios basados en la Biblia están ahí, pero públicamente ni siquiera ellos que profesan esa religión se atreven a decirlo, por miedo al juicio o por miedo a molestar, y a mí francamente me da pena y un poquito de vergüenza, porque si estás profesando una religión, concha, defiéndela, que para eso la estás practicando en tu vida. Entonces, yo creo en la libertad, en resumen es lo que os puedo decir, y que no estoy nada a favor de que a los niños se les adoctrine en los colegios, que se les hable de según qué temas, cuando yo creo que son los padres los que deben de hacerlo por ley.
Y además quiero hacer un apunte. Sí que es cierto que hay religiones que son muy castrantes. Muy castrantes. Yo algunas de hecho ni siquiera las considero religiones, creo que rozan de lleno con la palabra secta. O sea, yo creo que hay personas que saliendo de una religión, o por lo menos de cómo la viven dentro de su casa, pueden acabar con secuelas psicológicas bastante importantes. Pero no por ello voy a dejar abierta la puerta para que sea el Estado el que me diga cómo tengo que pensar. Entonces, como os decía al principio, la libertad religiosa es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, pero es de carácter personalísimo. Si un menor de edad empieza a tener el suficiente juicio como para escaparse de esa forma de pensar, algo bastante difícil, porque cuando eres educado en una misma línea de pensamiento en tu casa, la presión de grupo, de los fieles de esa religión, de tu propia familia, hace muy difícil que puedas salir de ahí. Por eso la diversidad en el colegio y ver a otros niños te puede ayudar a tener puntos de vista diferentes, ¿no? Pero si un menor de edad, mayor de 12, 13 años, con suficiente juicio, no quisiera expresar la religión como sus padres o elegir otra fe religiosa, podría hacerlo, porque los padres son la guía. Es un derecho personalísimo del propio individuo. Los padres pueden guiar y en el ejercicio de la patria potestad pueden decidir de común acuerdo, padre y madre, cómo educar a su hijo. De hecho, si queréis, en algún vídeo os podría contar qué ocurre en el caso de que el padre y la madre decidan divorciarse, poner fin al matrimonio y cada uno de ellos profese una fe diferente. ¿Qué haría el juez en ese caso, ¿no? Porque al final el que le tocaría decidir es el juez. Pero bueno, no quiero tocar distintos palos en este vídeo. Quería poner esa nota en la noticia que me ha llamado la atención esta semana pasada, en cómo estamos dejando con este movimiento, que no solo ocurre en España, sino a nivel mundial, que se pisoteen nuestros derechos fundamentales. Y aquí nadie dice nada. Gracias por verme, chicos, y como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo.